En mitad del desierto, bajo un sol que parecía cincelar la tierra con un cincel de hierro, Colt Morrison hizo lo impensable, entregó su único caballo a una mujer que no conocía. La frase podría leerse como un acto impulsivo, propio de un corazón desbocado. En realidad, fue la culminación de años de decisiones que lo habían esculpido hasta la médula. Colt no era un héroe por naturaleza. Era un hombre acostumbrado a medir riesgos, a contar días en montes de polvo y noches sin más compañía que el jadeo de whisky, su yegua y los recuerdos de quienes no volvieron. La figura de Colt, recortada contra la llanura, parecía una mancha de sombra que se negaba a disiparse. Llevaba el sombrero echado hacia adelante, la camisa empapada de sudor seco, la chaqueta pegada a la espalda por el calor. Sus botas marcaban un surco firme en la tierra. Había rastreado ganado durante semanas, siguiendo huellas que se dispersaban como pedazos de un mapa roto. Aquella mañana, el aire olía a vida y a muerte. El olor metálico del sudor, el resoplido tenue de whisky, el humo lejano de algún rancho que intentaba apagar su propio destino. La encontró entre las rocas, medio oculta por un saliente. La respiración era un hilo, las manos ceñidas a la cadera, como si quisieran agarrar algo que ya no estaba allí. La piel de su rostro tenía la tonalidad de la tierra, con polvo incrustado en las pestañas. Sus cabellos oscuros se pegaban al cuello con la humedad de la fiebre. La mujer abrió los ojos con una lucidez que sorprendió a Colt. Ojos negros, profundos, que no pidieron lástima, sino comprensión. Junto a ella, un pequeño amuleto de cuero y plumas descansaba sobre su pecho, como si una vida completa hubiese quedado suspendida en un gesto. «Sena», murmuró ella cuando la voz de Colt llegó como el eco de una campana. «Sena». El nombre fue una espiga que atravesó algo en él. No sabía por qué, pero lo pronunció con delicadeza, como si nombrarla fuese un modo de sostenerla a flote. «Sena». En la soledad del desierto, los nombres eran más que sonidos. Eran promesas, mapas, un punto fijo contra el vértigo del olvido. La yegua, Whisky, se acercó con la prudencia de quien conoce cada respiración de su dueño. Sus orejas se movían con atención. Olfateó a la mujer y bajó la cabeza, rozando el hombro de Sena con el morro, como si ofreciera tregua. Colt miró el cielo y contuvo la costumbre de calcular el tiempo que les quedaba para llegar al campamento más cercano. El sol devoraría cualquier ventaja que tuvieran. Si se quedaba con Whisky, tendría la seguridad de volver al rancho, de mantener viva su vida medida por valles y vientos. Si entregaba a Whisky, perdía movilidad, libertad y, en cierta medida, identidad. La yegua no era solo un animal, era su compañía, su volumen de silencio en las noches largas, lo único que obstaculizaba la soledad hasta el punto de la tristeza. Había cosas que se reconocían a primera vista como verdaderas. Una mano aferrada, un hilo de sangre cerca de la sien, una respiración que se volvía roca. Colt vio todo eso y vio, además, algo pequeño y feroz en Sena. Una resistencia que no pedía clemencia. Supo de inmediato lo que debía hacer. La decisión no tuvo espectáculo, fue simple, como cortar un nudo con una navaja. Quitó la soga del pescuezo de Whisky, le habló al animal con la voz que solo los años juntos habían afinado y le indicó con una palmada que debía llevar consigo a la mujer. Whisky respondió sin alardes, dio un paso, luego otro, y permitió que Colt la ayudara a subir. Colt se quedó con la mochila ligera y el sombrero entre las manos, como si eso fuese todo lo que le quedaba de su vida anterior. Las palabras que cruzaron entre ellos fueron pocas, pero suficientes para no dejar a la escena vacía. Sena, con la garganta rasgada por la fatiga, le señaló la dirección del campamento con la barbilla. Colt, con la boca seca, asintió. Hubo una coordinación necesaria, ajustar la brida, acomodar las mantas, asegurar que la mujer no cayera en un terreno resbaladizo. Whisky, como si entendiera la gravedad, avanzó con paso firme, golpeando la tierra con cascos que parecían marcar un pulso distinto al del hombre. Mientras caminaban, la tarde se fue plegando sobre el horizonte con la lentitud de un último acto. Cada paso era una señal. Colt entregó algo más que un animal. Entregó una parte de su margen, una pieza de su historia, y cada vez que la sombra de Whisky se alejaba en la dirección que indicaba Sena, algo de la vida de Colt se convertía en deuda.
Antes de que la yegua se disolviera entre las lomas, Colt la nombró, no para reclamarla, sino para invocarla. «Cuida de ella», dijo. Las palabras se perdieron en el viento, pero en ellas hubo una intención clara, un hilo que sería tejido por otros después. Caminar bajo el sol con el peso de la intemperie y el de la conciencia fue un acto de penitencia y de redención. La marcha obligó a Colt a mirar hacia adentro. Mientras avanzaba, recordaba la primera vez que vio a Whisky, una potrilla que casi se le deshacía entre las manos, y la promesa muda que había hecho entonces, protegerla. Ahora esa promesa se rompía con la misma nitidez con que una cuerda vieja se parte. Senna viajaba en silencio. Cada tanto abría los ojos y los posaba en Colt con una curiosidad que no era ni acusadora ni agradecida, sino interrogante. ¿Por qué él? ¿Qué buscaba en su gesto? Colt no fingió retórica. Le contó de la soledad, de la tierra que devora hombres, de la vez que perdió a un compañero en una noche de tormenta, cuando el fuego se apagó demasiado pronto. Le habló solo lo necesario. Su voz era un camino sinuoso por donde se colaban recuerdos sin estridencia. Senna escuchaba como quien recoge semillas, con cuidado para no aplastarlas. El desierto no perdona la debilidad. Al tercer día de marcha, el horizonte se volvió una línea baja de árboles y humo, señales del campamento que Senna había señalado con la barbilla. Se oían voces, el tintinear de alguna cadena y el rebuzno lejano de animales. Colt ajustó su paso. Se sentía expuesto, como si cada mirada lo atravesase por ser forastero, por haber entrado en un mundo que no le pertenecía. Al acercarse, el paisaje cambió. La tierra dio paso a un terreno más firme, salpicado de tiendas y hogueras. La gente del campamento se movía con la practicidad de quien conoce cada centímetro de su lugar. Había mujeres con ponchos bordados, hombres que trabajaban la cuerda de las riendas, niños que corrían descalzos con ojos curiosos. Todo era normalidad, y a la vez un organismo cerrado, un pueblo con sus reglas. El silencio que se posó al verlos fue inmediato, un silencio que no era hostil en sí mismo, sino expectante. Mientras Colt avanzaba con la mochila en la espalda y a pie, la gente los observaba con esa mezcla de recelo y prudencia que aparece cuando lo inesperado toca la rutina. Senna, al reconocer rostros y nombres, mostró una suavidad que no esperaban. Se inclinó aquí, nombró a alguien allá, enmudeció ante un anciano que la miró con un peso de años que parecía medir su vida y la de otros. El campamento llevó a Colt ante la tienda más grande, la que funcionaba como sala común y lugar de decisiones. Era una estructura amplia, reforzada con pieles tensas y postes labrados. Su interior se llenaba de sombra y de la fragancia terrosa del humo. Allí, elevado sobre una piel de bisonte, se sentaba Trueno del Cielo, el jefe. Era un hombre que no buscaba imponer su presencia, la tenía sin esfuerzo. Sus años quedaban esculpidos en las líneas del rostro, pero sus ojos conservaban una claridad que podía atravesar máscaras. Trueno del Cielo miró a Colt con la gravedad que merecía aquel gesto inexplicable. Un forastero que volvía a pie, que había entregado lo que para cualquier otro hombre era vital. La audiencia no fue inmediata. Primero hubo preguntas, las más básicas: ¿cómo había encontrado a Senna? ¿Cuánto tiempo había andado? Si había habido hombres con ira en la cercanía. Colt respondió con la sinceridad que lo caracterizaba. No adornó la verdad ni la ocultó. Había sido una cuestión de oportunidad y de deber. Cuando habló de Whisky, su voz vaciló. Consideró, por un instante, quedar en silencio, pero la mirada de Senna lo obligó a pronunciar el acto con nombre. La yegua había partido con ella para llevarla a casa. Se produjo un murmullo, una sorpresa que no era fácil de disimular. En ese murmullo había incredulidad, sí, pero también algo más fino: el reconocimiento de que una persona, en condiciones extremas, había decidido ceder su sostén. Para la gente del campamento, aquello era un acto que quebraba expectativas. En un territorio donde cada recurso podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte, regalar algo así tenía un peso moral que resonaba. Trueno del Cielo mantuvo la compostura. Invitó primero a que Senna fuese atendida por las curanderas del campamento. Le quitaron el polvo con manos hábiles y le aplicaron cataplasmas de hierbas que olían a tierra y a lluvia inminente. Senna cerró los ojos y por primera vez desde su encuentro con Colt, dejó que alguien más se ocupara de su cuerpo.
Colt observó sin inmiscuirse, a pie y a la distancia prudente que las costumbres pedían. Su decisión de entregar a Whisky había cambiado la lógica de su día a día. Ahora quedaba a la espera de una respuesta que no podía forzar. Al caer la noche, el campamento se iluminó con hogueras que danzaban como ojos despiertos. Las conversaciones transcurrían con la calidez de quienes comparten pan y destino. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con una frialdad que no escondía la pregunta de fondo: ¿por qué ayudar a los nuestros? Entre ellos surgieron comentarios, voces bajas que hablaban de los tiempos en que la frontera se cerraba con sangre y de las prudencias necesarias para no caer en trampas. En esa atmósfera, Colt sintió el peso de todas las historias no contadas. Sena, cuando pudo ponerse en pie, se acercó a Colt con una sonrisa pequeña que iluminó algo dentro de él. No era una sonrisa de gratitud formal, era una sonrisa que nacía de la comprensión de que algo esencial había cambiado. Le tomó la mano con firmeza, y con voz aún débil, dijo algo que resonó en la penumbra, como si hubiera pronunciado una ofrenda. No podemos devolver lo que nos diste, pero el pueblo tiene otras maneras de honrar. Colt negó con la cabeza, no buscaba recompensa. Sin embargo, más allá de su negativa, la comunidad hizo lo suyo. Un anciano habló de la nobleza del gesto, una mujer, de los animales que serían necesarios para cultivar tierras que el rancho de Colt había abandonado. Trueno del Cielo convocó a una ceremonia sencilla, no para dar gracias a Colt en el sentido en que los blancos entienden las ceremonias, sino para reconocer que el acto de un forastero había alterado el equilibrio del lugar. La ceremonia no fue un espectáculo, fue una reunión de miradas y palabras, de silencios que pesaban. Algunas voces del rancho cercano y de los hombres que trabajaban piedras en los alrededores llegaron con retraso, traídas por mensajeros y por el rumor de la curiosidad. Entre ellos estaban Dutch Williams y Jack Dawson, hombres curtidos por el desierto, que miraban a Colt con una mezcla de incomprensión y resentimiento. No tardaron en formar opiniones que buscaban encajar el gesto de Colt en viejas categorías: imprudencia, estupidez, supuesta traición a su propia gente. Para ellos, la frontera tenía líneas claras. Los guisos de hospitalidad de la tribu eran trampas disfrazadas. El sheriff Ben Cooper apareció al amanecer siguiente, con botas limpias y una corrección que trataba de esconder la tensión que traía el cargo. Ben conocía a Colt desde hacía años. Habían compartido partidas de caza, discusiones sobre límites y alguna que otra noche de botellas. Su presencia aportó cierta calma. Preguntó menos sobre la entrega del caballo que sobre la salud de Sena. Cuando supo que ella estaba recibiendo cuidados, su semblante se aflojó, pero en su mirada se percibía la preocupación por lo que aquello podría significar para la paz en la región. La conversación con Trueno del Cielo fue breve y medida. El jefe no hablaba de la manera efusiva de quienes intentan convencer con frases. Sus palabras eran pocas, cada una gastada por la deliberación. Dijo que el gesto de Colt reflejaba un espíritu que debía ser reconocido, que la gente del campamento no era insensible a los sacrificios. Pero también habló de reciprocidad, de que los lazos que nacen en crisis deben sustentarse en actos que conviertan la deuda en alianza. Cuando por fin la primera luz del amanecer se posó sobre la llanura, los miembros del campamento se congregaron para revelar lo que Trueno del Cielo, con su gesto circunspecto, había preparado. Colt, que aún no se sentía cómodo en un lugar que le era ajeno, avanzó hacia la explanada con la curiosidad contenida como un nudo en la garganta. No sabía qué esperar. No tenía derecho a pedir nada. Solo sabía que algo grande se movía. Y entonces apareció la manada. 50 caballos puros y briosos llegaron como una ola de músculo y crines, sus pezuñas levantando nubes de polvo que brillaron con la luz del alba. Eran animales de pura sangre, de pelajes que iban del castaño al negro profundo, con ojos vibrantes como carbones. No fueron presentados como un trofeo vulgar. Se deslizaron con la dignidad de quienes saben que su valor no está en su precio sino en la promesa que representan.
El campamento exhaló en bloque. Los relatos sobre ofrendas y compensaciones eran comunes, pero ver la realidad frente a los ojos removió algo en la gente. Trueno del Cielo se acercó a Colt con paso firme. Sus manos, curtidas por años de trabajo y decisiones, no temblaron. Miró a los caballos, a la gente y finalmente a Colt, con la seriedad de quien establece un pacto. «Has dado algo que te pertenecía», dijo Trueno del Cielo con voz grave. «En nuestro pueblo, un acto así no se olvida. No lo hacemos por devolver lo perdido, lo hacemos para que la deuda se transforme en alianza». Colt sintió, por un instante, la vertiginosa mezcla de alivio y embarazoso orgullo. No buscaba montar sobre un pedestal. Sin embargo, la oferta era innegable, una llamada a algo más que su propio destino. Los caballos podrían devolverle movilidad, abrirle rutas que había cerrado al entregar whisky, pero la manada traía consigo otra cosa más intangible, la posibilidad de un vínculo entre dos mundos que, hasta entonces, se miraban con recelo. Fue en ese momento cuando las miradas se tensaron, como si una cuerda invisible hubiera sido tirada hasta volver a tensar el espacio entre ellos. Trueno del Cielo hizo una señal con la mano, y por un instante que pareció alargarse hasta el infinito, se detuvo. Entonces, con una lentitud que no era inercia sino intención, alzó un rifle. El gesto detuvo la respiración de todos. No fue un movimiento hecho al azar. Fue un acto que cargó la escena con una nueva electricidad. En las manos del jefe, el arma no fue herramienta de venganza. Parecía un emblema de autoridad que, por un momento, podía interpretarse como amenaza. Los hombres del rancho fruncieron el ceño, preparados para lo peor. Algunos retrocedieron, otros se tensaron. Colt, que aún no había aprendido a leer todos los códigos, sintió el frío de la incertidumbre como una sombra en la médula. La perspectiva que permitió el título llegó justo en esa oscilación. Trueno del Cielo estaba haciendo algo más que levantar un arma. Era un test que cortaba la línea entre la sospecha y la prueba de carácter. En su gesto había memoria de traiciones pasadas, de la fragilidad de los contratos entre gente de frontera. El arma quedó apuntando no a un hombre, sino hacia un cielo que se había ensombrecido de repente, como si la naturaleza misma hubiese contenido el aliento. En los rostros de quienes observaban hubo de todo: miedo, ira contenida, esperanza templada. Se podía leer en los ojos de algunos que esperaban una señal de violencia. En los de otros, la certeza de que Trueno del Cielo bajaría el arma tan pronto viese qué tipo de hombre era Colt. El gesto, más que un preludio de hostilidad, parecía una manera de forjar un juicio público. Era como si la tribu, el rancho y la llanura entera fueran convocados a una balanza donde se pesaban las intenciones. Colt, con la mochila en la espalda y los dedos aún entumecidos por la marcha, sintió cómo se estrechaba su mundo a la longitud de aquel instante. Su pasado se alineó con la posibilidad de un disparo, sus pérdidas, con la posibilidad de un nuevo comienzo. No fue valor lo que lo sostuvo, sino la coherencia de las decisiones que lo habían traído hasta allí. Ya no había marcha atrás, no por orgullo, sino por la simple lógica de los hechos. Había entregado a Whisky, había puesto su vida en manos de otros. Estaba ante una vereda que o conducía a la reconciliación o a la ruptura. La gente guardó silencio, solo el viento parecía moverse más lento, tanteando el aire caliente como quien no quiere dictar un veredicto. Trueno del Cielo sostuvo el rifle en alto, no con temblor, sino con una firmeza que imponía respeto. Sus ojos, fijos en Colt, aguardaban la respuesta que el gesto exigía. El campamento, el rancho, las voces del sheriff y de los hombres de la estación, todos esperaban. Colt respiró. No pensó en huir ni en pelear. Pensó en la palabra que, desde que era joven, le había guiado: honor. No por el calendario del mundo, no por la aprobación de hombres que solo miden con monedas y contratos, sino por una ley que él mismo se había impuesto: responder a lo correcto con lo correcto. Caminó hacia Trueno del Cielo con pasos medidos, cada uno una proposición de paz. Mientras avanzaba, recordó la noche en que Whisky y él habían compartido el frío bajo una manta gastada y cómo en aquella noche había jurado no traicionar la fidelidad que las cosas pequeñas imponen. Ahora, la fidelidad se extendía más allá de un animal. Se había convertido en responsabilidad hacia otra vida que había salvado.
Las miradas que lo seguían variaban su intensidad. Hubo quienes vieron en su gesto un acto de locura, otros una prueba de grandeza. Jack Dawson y Dutch Williams intercambiaron un comentario que sonó como un cuchillo. El sheriff Ben Cooper mantuvo la calma, pero se notaba que su mano descansaba cerca del revólver, no para usarlo, sino para sostener la ley que debía proteger a ambos lados. El paso final que Colt dio fue corto, pero en él se condensó todo lo que había sido su viaje hasta entonces. Se plantó frente a Trueno del Cielo, con la llanura extendiéndose a sus espaldas como un vientre de promesas no dichas. El jefe bajó el rifle, apenas un gesto, suficiente para quebrar la tensión sin necesidad de palabras, pero en ese bajar hubo más. No fue rendición ni gesto de sometimiento. Fue, en cambio, un reconocimiento de que la prueba no necesitaba sangre para sellarse. Bajándolo, Trueno del Cielo no anuló el peso del arma, sino que la transformó en símbolo de autoridad usada con justicia, no con ira. En el vamos del silencio que siguió, Colt supo que ese instante no era el final de nada sino la puerta para la siguiente decisión: aceptar la ofrenda de los caballos, asumir una responsabilidad que traería consecuencias y, lo más delicado, aprender a vivir con la unión que se comenzaba a tejer entre dos mundos. Pero esas eran las horas que venían después del alba, con el día todavía por escribir. Si te está gustando esta historia, suscríbete y cuéntanos de dónde nos escuchas. La mañana se desplegó en gestos más relajados. Las mujeres orientaban a los niños. Los hombres hacían recuento de los animales. Alguien propuso que el dinero, cuando existía, no compensaba una lealtad nacida en la urgencia. Trueno del Cielo caminó hasta Colt y con una voz que ya no buscaba vértices, ofreció palabras que tenían la densidad de las promesas. Lo que se da con honor, dijo, merece ser honrado. Esta aldea no olvida, no por esclavitud a la deuda, sino por construir lo que hace falta para seguir vivos. Colt aceptó con la humildad de quien ha perdido mucho y ha ganado la posibilidad de volver a levantarse. Se le indicó un lugar donde quedarse. No fue el rancho que conocía, sino una cabaña cercana al borde del campamento, donde el ojo podía abarcar la llanura y el paso de los caballos. No era una posesión permanente, sino un puente, un lugar para aprender, para compartir, para ser evaluado con el tiempo. Sena, por su parte, comenzó a recobrarse con la calma que traen a veces las manos sabias. Los curativos le devolvieron color a las mejillas. Sus palabras se hicieron más firmes. Con cada día, la relación entre ella y Colt se transformó de una gratitud contenida a una complicidad naciente. Compartían tareas, arreglar una cincha, comprobar las cerraduras, guiar a un potrillo hasta la agua fresca. En esos actos cotidianos, la intimidad se posó como una sombra que no llamaba la atención, pero que se hacía presente en la inclinación de cabezas y en la manera de pasar una manta sobre el fuego para que dos manos la compartieran. Aún así, no todo era calma. Las voces de la sospecha se hicieron oír en las tabernas del pueblo cercano. Los hombres del rancho se agrupaban en corrillos para deliberar sobre el sentido de la generosidad de Trueno del Cielo. Algunos buscaban razones prácticas. Si Colt estaba endeudado, quizá necesitaba crear una alianza para recuperar un rancho. Otros murmuraban algo que se parecía a la envidia. ¿Qué derecho tenía un forastero a recibir tanto? Jack Dawson se erguía como portavoz de esos recelos, y Dutch Williams, siempre presto a la bravuconada, no tardó en llevar la disputa a una línea que olía a conflicto. En el campo, sin embargo, la vida seguía girando con la naturalidad de las estaciones. Los caballos fueron acomodados en corrales, sometidos a los cuidados que solo manos acostumbradas conocen. Los pies desherrados se limpiaron, las crines se cepillaron, las bocas se revisaron. Colt se arremangó y aprendió cosas que no estaban en sus manuales de ranchero. La manera en que una mano apache sostenía la rienda. Como una voz, al susurrar al oído de un caballo, podía apaciguar un animal que otros no habían podido domar. Sena le enseñó, paciente, y él respondió con la humildad de quien entiende que cada técnica nueva amplía su mundo. Hubo noches en que la conversación se prolongó hasta las brasas bajas. Se contaron historias. La infancia de Sena, su aprendizaje con curanderas, la juventud de Colt, marcada por la ausencia de un hermano. Colt
confesó el nombre del hombre que había perdido en la tormenta que, tiempo atrás, cerró una jornada de caza con lágrimas y silencio. Senna habló de su padre, de caballos que corrían libres hasta el horizonte y de la memoria que ellos representaban. Esas confidencias no fueron un espectáculo, surgieron de la materia con la que se forman las relaciones, experiencias compartidas, pérdidas aceptadas, risas débiles que nacen cuando el miedo queda a un lado. Mientras tanto, el rumor de la manada llegó a oídos de los rancheros y a las orejas del sheriff. Ben Cooper, preocupado por la posibilidad de un choque, trató de mediar. Habló con Colt en la cabaña, midiendo cada palabra como quien coloca piedras en un muro común. Le explicó que no todos verían el regalo como un puente. Algunos lo verían como un motivo para afilar cuchillos. Colt escuchó, y sin negar la realidad, respondió que no había vuelto para ganar elogios, sino para hacer lo que debía. La calma del sheriff se mezcló con la certeza de que la violencia podía prenderse con la facilidad de una chispa en heno seco. El tiempo, en el campamento, se volvió una sucesión de pequeñas pruebas que medirían la fortaleza de la alianza naciente. El gesto del rifle había sido la clavija que marcó la llegada de la tensión, pero no la única. Había miradas, comentarios a media voz, niños que preguntaban por qué un hombre blanco se había convertido en huésped de su pueblo. El desafío era transformar curiosidad y recelo en convivencia práctica. Colt se entregó a la tarea con la obstinación de los que saben que la lealtad se gana en actos más que en palabras. Enseñó a domar potros con métodos que aprendió en los años. Senna mostró maneras de preparar medicamentos para caballos que mitigaban dolores y larvas. Juntos, no sin tropiezos ni desacuerdos, comenzaron una coreografía de aprendizaje y corrección. El rancho y la llanura se acercaban con la lentitud de los contagios buenos, pero el cielo, que pocas veces calla su voluntad, empezó a dar señales que no admitían retraso. El horizonte se adensó, las nubes se formaron en una pared avanzada, y el viento, ese viejo traidor, cambió su rumbo. Fue entonces cuando la gente del campamento y la de los ranchos comenzaron a mirar al cielo con una inquietud que no distinguía raza. Porque la naturaleza no tiene memoria de hombres. Cuando decide arremeter, lo hace con el ímpetu de un juez que no escucha súplicas. La noche anterior a la tormenta llegó con una calma extraña, como esa respiración que precede a un terremoto. Los animales percibieron la electricidad en el aire y se inquietaron. Las hogueras parpadearon más intensas y las conversaciones se detuvieron con facilidad. Trueno del Cielo reunió a algunos hombres para discutir rutas de soporte, para prever refugios. Colt se ofreció a patrullar los accesos y a comprobar alambradas. La posibilidad de calamidad hacía que las músicas de la vida cotidiana se transformaran en trabajos objetivos. Salvar lo que pudiera salvarse, asegurar las provisiones, coordinar a quienes tendrían que guiar a los más vulnerables hasta lugares seguros. Había quienes no creyeron que la tormenta sería tan severa, había quienes, aun con la petición de Trueno del Cielo y el sheriff, siguieron con su rutina como si la llanura les hubiera dado inmunidad. Pero las señales no fallaron. Al amanecer, el cielo se volvió una pared de arena. El viento subió con la determinación de un látigo, y mientras la llanura se encendía en luz que parecía venir de otra esfera, las dos comunidades se encontraron de nuevo ante la necesidad. El primer latido de la tormenta llegó como un zarpazo de viento que no preguntó por fronteras ni por lealtades. La luz cambió. El sol, que hasta hacía un suspiro gobernaba sin discusión, se escondió tras un paño gris cargado de promesas y amenaza. El polvo se levantó en cortinas que azotaban las tiendas, y los caballos, que habían pasado la tarde masticando hierba con la indiferencia de los animales que no saben de políticas, encabritaron un instante y volvieron a pastar, como si el instinto quisiera calmar con rutina la inflación del peligro. Trueno del Cielo caminó entre la gente con la misma calma que lo había caracterizado siempre, pero sus ojos se movían como un hombre que lee mapas en el aire. Observaba los puestos, las telas, las provisiones y anotaba mentalmente lo que debía moverse para resistir. Colt y Senna se cruzaron con él. El entendimiento entre los tres ya había adquirido la gravedad de las obligaciones compartidas. No hicieron promesas grandilocuentes.
Se intercambiaron órdenes cortas, nombres de refugios posibles, quienes podían cargar qué. Era la manera práctica de la providencia. Mucho menos fe y mucho más manos. La primera jornada fue un desfile de precauciones. Las mujeres recogieron en silencio cuencos de barro y ataron mantas con dedos expertos. Los hombres aseguraron los animales con sogas redundantes, reforzaron postes, apartaron los potes de aceite y la leña que podía encenderse en un soplo. Los niños, que nunca habían visto al cielo volverse de esa manera, fueron llevados a los lugares más bajos, envueltos en mantas y en historias que les hablaban de antiguos temporales, de un aprendizaje que se repetía cada cierto ciclo. La unidad entre campamento y rancho comenzó a formarse no por decreto, sino por acción. Había una necesidad que obligaba a todos a moverse en el mismo compás. Cuando el viento arremetió de verdad, llegó con una violencia que no perdonó la indecisión. La llanura se convirtió en una muralla de arena y lluvia oblicua. La visibilidad cayó hasta la medida de un paso. Los techos de lona aullaron como bocas grandes. Cerca de la línea del rancho, un granero mal asegurado empezó a quejarse con gemidos de madera. Desde la cabaña donde Colt había empezado a asentarse, Ben Cooper emergió con el semblante tenso. Su autoridad se expresó en órdenes claras. Había que llevar a los ancianos y a los niños a la cueva que Trueno del Cielo había señalado como refugio seguro. Había que guiar a los caballos jóvenes a corrales protegidos. Había que buscar a los que estaban en el campo todavía. Colt y Sena se lanzaron a la tarea con la misma intensidad con la que hacen los hombres y mujeres que saben que el tiempo no espera. Cabalgando contracorriente, esforzando cada músculo del cuerpo, recorrieron alambradas y barrancos para avisar a familias que aún trabajaban la tierra y no habían escuchado. En uno de esos atajos, encontraron a una pareja mayor sujetando un carro volcado, los ojos llenos de barro y miedo. Sena, con manos rápidas y firmes, sujetó la cuerda del eje mientras Colt levantaba la rueda con la ayuda de un joven. No hubo ceremonia en ese rescate, solo un gesto que sería contado después como ejemplo. En otra vertiente, Dutch y Jack, que habían pasado los días murmurando sobre posibles traiciones, se encontraron en mitad del vendaval empujando una cría de caballo hacia un corral. Sus manos, acostumbradas a sostener hachas y a medir distancias, se conmovieron en la misma frecuencia de quien salva la vida de un animal. Fue un momento pequeño pero significativo, donde había fervor de recelo, surgía la posibilidad de arrepentimiento práctico. Nadie pidió perdón con palabras. La reparación se hizo con actos. El peligro mayor no venía solo del aire. Las ramblas, esas venas secas que en calma son caminos, se convirtieron en ríos furiosos que arrastraban cercas, gavillas, restos de madera. En la ladera que separaba el rancho del campamento, una familia quedó atrapada cuando el arroyo, en soberbia, cortó su único acceso. Colt, al verlo, no vaciló, dejó su caballo atado y bajó por la pendiente, ayudado por Sena que ató una cuerda en torno a su cintura como quien ata un juramento. Con manos encallecidas y golpes de agua que parecían martillos, lograron izar a la madre y al niño hacia la orilla segura. El niño, con la cara descubierta por el miedo, se abrazó a Colt con la fuerza de quien reconoce a un salvador nuevo y extraño. La cueva que Trueno del Cielo había señalado no era un santuario de silencio. Su boca era ancha, su piso escarpado pero seco, y en su interior había cámaras donde el eco no devolvía burlas sino palabras útiles, asientos naturales, repisas para apagar lámparas, un riachuelo subterráneo que, según Trueno, aseguraba la vida cuando la superficie traicionaba. Las primeras familias llegaron jadeando, con las prendas pegadas por lluvia y barro. Los niños empezaron a llenar el espacio con preguntas y con la curiosidad que el miedo suele provocar. Las mujeres organizaron cobijas, intercambiaron mantas, pusieron en fila a los animales pequeños. No fue una cueva neutral. Cada piedra portaba la memoria de pasos antiguos y la atmósfera obligó a la gente a bajar defensas. En ese escenario, la identidad de cada uno no se borraba, pero sí perdía su filo para volverse útil. Era menos importante de qué lado de la frontera se había nacido y más importante saber quién alcanzaba la mano.
La cueva se convirtió en un ámbito donde las historias se mezclaron y donde, por primera vez desde la llegada de Colt, algunos de los más tenaces opositores se vieron obligados a compartir pan y a cuidar a los mismos niños. Allí, con la luz de antorchas que proyectaba sombras largas y humanas, se rompieron muchas cosas. La lengua se hizo irregular. Se escucharon palabras en apache, respuestas en inglés áspero y carcajadas que desarmaban la tensión. Fue en una de esas horas, cuando la lluvia golpeaba la entrada y el viento amenazaba nuevos embates, cuando Trueno del Cielo habló en voz baja, pero firme, preguntando por las heridas, el fuego, el agua. La decisión de no politizar el momento tuvo efecto, se priorizó salvar antes de preguntar. En mitad de la cueva, junto a una lengua de piedras planas que sirvieron de mesa, el viejo curandero Takodó, nombre que sonaba como viento en los labios, contó historias de otras tormentas en las que la unidad había sido la única cura. No fue una lección moral, fue un relato que se disminuyó en detalles cotidianos. Cómo ataban presillas para asegurar una tienda, cómo cuidaban una yegua con fiebre, qué plantas funcionaban para calmar la sed que quema. Zenas y Colt escucharon, repitieron palabras, replicaron con sus maneras y pronto se montó una clase práctica. Cómo usar una rama fresca para desobstruir una herida, cómo envolver un tobillo con tiras de cuero, cómo saber si el caballo tenía la temperatura por encima de lo prudente. Las noches en la cueva se convirtieron en pequeñas repúblicas de intimidad colectiva. Una noche en particular, con la lluvia golpeando con una cadencia que parecía buscar un ritmo antropológico, Colt se encontró al lado de la hoguera conversando con una mujer de voz grave cuya familia había perdido un hijo en otra temporada de tormentas. Sus palabras fueron sencillas y duras. Hemos aprendido a no contar la lluvia como enemiga. Nos cuestiona, nos selecciona. Colt respondió con la modestia de quien aprende en la propia carne. Habló de la pérdida de su hermano, de cómo la culpabilidad le había pesado más que el frío. Zena, sentada un poco apartada, tejía una venda mientras escuchaba, y su mirada, cuando se posó en Colt, fue la promesa de alguien que entiende el peso del pasado sin hacerlo bandera. En la tercera noche, cuando el temporal amainó lo suficiente como para que la llanura dejara de gemir, empezó una conversación de un tono distinto, la de la responsabilidad pública. Trueno del Cielo reunió a los representantes del rancho y del campamento en la entrada, ahora húmeda y con el aire cargado de un perfume a tierra húmeda que lo volvía todo nuevo. No fue ceremonia, sino trabajo común. El jefe habló. Había que reparar los corrales próximos. Había que reconstruir la cubierta del granero. Había que trazar un plan que evitase que en la próxima temporada la muralla de tierra aprovechase la ocasión para devastar. Ben Cooper, con su autoridad de ley, propuso una patrulla combinada que vigilaría los pasos y las rutas de riego. Dutch y Jack ofrecieron hombres para reforzar las alambradas. Takoda propuso trenzar sogas más fuertes con fibras que la tribu conocía y que el rancho desconocía. Los rostros antes tensos empezaron a mostrar una disposición que no sabían de dónde venía. La simple necesidad de sobrevivir y la eficacia de la colaboración. La reconstrucción fue lenta y paciente. Días de sol devolvieron a la llanura su faceta familiar, pero también dejaron rastros, corrales desgarrados, hileras de postes destruidos, campos con surcos nuevos donde el agua había limado la tierra. La gente trabajó y con el trabajo vino la conversación. Al principio fue práctica. Levanta ese poste, aprieta la argolla, cubre este hoyo. Después, las palabras se estiraron hasta tocar otras cosas, confesiones, historias más largas sobre pérdidas, recuerdos de cacerías compartidas, canciones que alguien había aprendido de niño. En el trabajo cotidiano, Colt y Zena se volvieron una pareja de referencia silenciosa. No hubo grandilocuencia, hubo tolerancia, apoyo, pequeños gestos públicos que hilaban afecto. Una manta compartida tras la jornada, una mano que ofrecía agua sin preguntar. En una de esas tardes en que la fatiga se mezclaba con el sol y la cerveza que alguien había conseguido, Jack Dawson se apoyó en una cerca y miró al horizonte con un gesto que no era de ira sino de contemplación. Dutch se aproximó y sin florituras dijo algo que sonó como una rendición. No pensé que fueran capaces de esto.
Jack, que había sido el más duro de todos, asintió sin palabras. Colt los miró sin resentimiento. No buscó revancha. Entendía que la frontera es un lugar que se ha hecho de rutinas violentas y malentendidos acumulados. Si algo debía cambiar, tendría que ser por persistencia, no por una sola acción heroica. En medio de todo ese trabajo, surgió una escena que se volvió emblemática. La de un potrillo asustado, encadenado a la curva de un árbol, con la pata enredada. Era la criatura de una mujer del rancho que se había negado a dejar al animal cuando la lluvia lo sorprendió. Sena, con manos invisiblemente suaves con los caballos, se acercó y le palpó la pierna. Con movimientos medidos y una técnica que Colt admiraba, cortó la cuerda vieja, limpió la herida y aplicó una mezcla de hierbas que aprendió de las curanderas. Mientras trabajaba, le hablaba en voz baja al animal. El potrillo, que había vivido miedo, no le dio la espalda. Esos gestos articulaban una lección. La confianza se gana con la repetición de lo bueno. Con el tiempo, la manada que Trueno del Cielo había regalado dejó de ser un símbolo puesto en cuarentena y se convirtió en un elemento dinamizador de la economía local. Algunos caballos ayudaron en las labores, otros se convirtieron en sementales que hicieron posible una mejora genética en el ganado del rancho y en los potros del campamento. Hubo quien sugirió un mercado compartido, donde los excedentes se intercambiarían sin demasiadas preguntas y con mucho cuidado. Fue un proceso lento. Nadie quiso acelerar la confianza mediante transacciones que olían a compraventa de lealtad. Prefirieron, en cambio, labrar un camino con trabajo, con noches de aprendizaje junto al fuego, con remiendos en las riendas y manos que se acostumbraban a sostener juntas. La propuesta formal de alianza llegó cuando la llanura volvió a la calma y la gente ya no hablaba con la urgencia del miedo, sino con la claridad del deber. Trueno del Cielo y Ben Cooper, como representantes de sus mundos, acordaron convocar a una asamblea. No se trató de un tratado con cláusulas escritas, sino de una ceremonia pública de compromiso. Se designaron puntos de paso seguros, se acordaron ayudas mutuas en caso de desastre y se pactaron intercambios de conocimientos. Para sellarlo, se propuso un gesto simbólico, la entrega de una montura que representaría la unión entre los dos grupos. Colt, con la humildad que lo había caracterizado siempre, fue llamado a recibirla, no como dueño único, sino como custodio temporal del símbolo. La ceremonia fue sencilla, modulada por el respeto que ambos pueblos pretendían. Trueno del Cielo habló primero, relatando de manera austera que las obligaciones nacidas de la miseria no pueden perdurar sin alma. Si la alianza no se acompañaba de cuidado mutuo, no serviría. Ben Cooper, con palabras más administrativas, insistió en que la ley debía respetar la buena voluntad para que las disputas no se resolvieran con puñales. Colt, en su breve intervención, admitió que había dado lo que pudo y que ahora comprendía hasta qué punto un acto puede crear una responsabilidad. Al terminar, se colocó la montura sobre el cuello de un caballo viejo que había pertenecido a la comunidad y la ató con la misma cuerda que unía a dos mundos. Una trenza hecha con cuero del rancho y fibras que Takoda había preparado. Fue un símbolo, no un anillo de sometimiento. Con la alianza formalizada, llegaron cambios prácticos. Se trazaron rutas de pasto rotativo que evitaron sobreexplotación para ambos lados. Se acordó que la curandería tribal ayudaría con remedios veterinarios y que los hombres de rancho enseñarían técnicas de cerca reforzada para soportar tempestades. Los intercambios no fueron unidireccionales. La humedad del aprendizaje fue palpable y sana. Colt aprendió nuevas técnicas de herrado y Sena entendió la paciencia del arado. En el día a día, los lazos se volvieron menos extraordinarios y más habituales. El desenlace de aquello que empezó con un rescate y una entrega culminó en una celebración que no buscaba glamour, era más bien una afirmación comunitaria. La boda entre Colt y Sena se organizó como un acto colectivo que combinó costumbres respetadas por ambos mundos, símbolos simples, música y alimento compartido. No hubo apropiación de rituales sagrados ni espectáculo. Se trató de una mezcla honesta. Trueno del Cielo permitió que la ceremonia incluyera palabras tradicionales de su gente que hablaban de caminar juntos, no de dominar. Ben Cooper pronunció una bendición sencilla que mencionó la ley y la buena vecindad.
El sheriff habló del valor de la convivencia y de que la justicia se apoya en la fuerza de quienes aceptan cuidar a los demás. El momento de los votos fue íntimo. Colt, frente a Senna, no prometió riquezas ni milagros, prometió constancia, trabajo y lealtad. Dijo, con la voz que se le vertía en la garganta, que lo que había comenzado como un acto aislado se convertiría en un deber que aceptaba con humildad. Senna, por su parte, habló de su pueblo y de la apertura de su corazón. No hizo promesas grandilocuentes, sino compromisos prácticos. Enseñar lo que sabía sobre los caballos, asistir en las curaciones y ser un puente honorable entre su gente y la de Colt. No fue una coronación de amor romántico al uso, fue una declaración de que dos vidas, en unión, podían sostener a muchos más. La fiesta que siguió fue sobria y alegre. Hubo danzas que mezclaban pasos nuevas y viejas, canciones en lengua apache y en inglés, platos que compartieron sabores de ambos mundos. Los niños corrieron, los ancianos se sonrieron, y por un momento la llanura pareció contener la respiración de quien acaba de ver nacer un intento de otra forma de convivir. Dutch y Jack se acercaron a Colt para darle la mano, un gesto simple que valía más que cualquier disputa. Significaba que la comunidad había decidido avanzar. En la noche de la boda, tras los vítores y la música, Colt y Senna se apartaron un instante para mirar el cielo. La costumbre del rancho y la del campamento no eran iguales, pero las estrellas les parecían iguales a ambos. Sentados sobre una manta, con el rumor de la llanura como telón, intercambiaron palabras que ya no eran públicas sino privadas. Colt deslizó la mano por la crin de un potro cercano y con un brillo serio dijo: «No volveré a prometerte cosas que no puedo sostener. Solo mi trabajo, mi presencia y el peso de mis manos». Senna, apoyando la cabeza en su hombro, respondió: «Yo te pediré paciencia y que me enseñes lo que no sé. Juntos cuidaremos de esto». No fue literatura, fue la materialidad de lo cotidiano, la verdad que soporta matrimonios y alianzas. Con los meses siguientes llegó la normalidad más productiva. Las estaciones dejaron que el campo respirara y la gente ajustó sus calendarios a la nueva cooperación. Los corrales se fortalecieron, se abrieron pequeñas rutas comerciales entre puntos que antes se evitaban. Algunos niños aprendieron lenguas combinadas de juegos que no llevarían notas de frontera, sino de amistad. El rancho recuperó productividad y el campamento ganó recursos para mejorar su almacenamiento de granos. Los dos compartieron más que trabajo, intercambiaron confianza. En ese proceso, los antagonismos no desaparecieron por encanto. Algunas familias antiguas guardaron recelos que tardaron tiempo en ablandarse. Jack Dawson, que había sido voz crítica, aceptó finalmente ofrecer parte de su terreno para una escuela rudimentaria donde se enseñaría desde lectura hasta técnicas de curación. Lo hizo sin discursos, solo con trabajo. Dutch, que hablaba menos pero actuaba mucho, coordinaría la caballeriza que serviría tanto al rancho como al campamento. Esos gestos, hechos a destajo y sin ornamento, terminaron siendo la estructura operativa de la alianza. Colt siguió aprendiendo. La paciencia que Senna le enseñó con los caballos permeó su manera de ver a la gente. Aprendió a leer el gesto de un potro con igual atención que la del lenguaje humano, comprendió que un animal asustado no es distinto a un hombre que ha sufrido mucho. Senna, a su vez, aprendió a medir la dureza de la semana de la siembra, a evaluar cuánto trabajo humano puede dar el día antes de pedir más. Juntos hicieron escuela en la práctica de la vida compartida. Años después, cuando Trueno del Cielo ya no caminaba con la prisa de un jefe joven, sino con la serenidad del que ha cumplido ciclos, la alianza fue reafirmada en un ritual sencillo que consistió en plantar un poste en un punto central de la llanura. El poste tenía marcas que indicaban rotaciones de pasto y fechas de mantenimiento. Fue un acto que no buscó grandeza, sino perdurabilidad. En la marca final, Trueno del Cielo talló una línea breve: «Lo que une, cuídalo», frase que más tarde serviría como refrán entre los niños de ambos orígenes. En el epílogo, cuando la vida ya no tenía la urgencia de las primeras semanas, Colt y Senna miraron una vez más la llanura desde la colina donde, en otra época, Colt solía sentarse a pensar. La manada, que había venido como regalo ceremonial, pastaba lejos. Algunos de esos caballos habían sido vendidos para pagar talleres.
Otros alimentaban las rutas de trabajo, otros todavía corcoveaban con la libertad de su origen. Whisky, la yegua que había desencadenado todo, aparecía de vez en cuando en la linde del campamento, junto a su potrillo, como si la vida hubiera dado su propia bendición. Colt no la reclamó, la miró con una especie de reverencia tranquila. Había hecho lo correcto según su conciencia y la naturaleza había devuelto, a su tiempo, lo que la generosidad sembró. El rancho y el campamento envejecieron juntos con una nueva costumbre. El primer fuego de cada primavera era encendido en rotación, una temporada por el rancho y otra por el campamento. Ese fuego no tenía otro sentido que mantener viva la memoria de lo que había salvado a todos. No la valentía de un solo hombre, sino la decisión de muchos de alzar la mano cuando la vida lo pedía. Entre esas llamas se contaban historias de la tormenta, de la cueva y del día en que un jefe levantó el rifle y acto seguido lo bajó sin necesidad de sangre. Ya nadie recordaba el gesto como amenaza, lo recordaban como el punto en que la comunidad decidió ver con lupa la honra de cada acto. Colt y Cena envejecieron con la sensación de que la deuda se había transformado en pacto. No siempre fue fácil. Hubo pérdidas pequeñas y grandes, enfermedades, ventiscas y peleas. Pero en el centro de todo eso estaba la certeza de que un acto de bondad, cuando se hace con coherencia y se acompaña de trabajo, puede crear una marea que cambia la geografía moral de un lugar. En una noche templada, muchos años después, se sentaron como tantas otras veces a mirar las estrellas. Cerca, un hijo de ambos corría con un lazo, y algunos perros dormían al sol que aún conservaba calor residual. Cena apoyó la cabeza en el hombro de Colt y dijo, en voz baja, algo que resonó con la sencillez de quien ha observado el mundo sin ilusión vana. No fue el caballo lo que cambió todo. Fue lo que hicimos después. Colt, con la voz áspera por los años, respondió. Siempre supe que la deuda podía transformarse. No sabía que llegaría a ser esta casa. Y se rieron, no con frivolidad, sino con la calma de quienes han pagado con trabajo lo que el corazón les pidió. Si esta historia te inspiró, comparte y suscríbete para más relatos como este.